Mi familia me robó $100 para vacaciones de lujo mientras yo los mantenía. Ahora mi hermano flojo trabaja turnos nocturnos y tardará décadas en pagar su deuda. Tengo 29 años, trabajo como director creativo en una agencia en Chicago y honestamente gano bastante bien, tipo unos 110,000 al año más bonos, lo cual para alguien de mi edad en esta ciudad está bastante decente. Pero necesito contar esta historia porque durante los últimos 4 años básicamente he estado manteniendo a mi familia entera, y lo que descubrí hace como 6 meses me hizo explotar de una manera que nunca pensé que sería capaz. La cosa es que siempre fui el hijo responsable, ya sabes, el que sacaba buenas notas, el que consiguió becas para la universidad, el que realmente se esforzó por hacer algo de su vida, mientras que mi hermano menor Dylan, bueno, él siempre fue el consentido de mis padres y nunca tuvo que mover un dedo para nada. Dylan tiene 25 años ahora y vive con mis padres sin pagar renta, sin trabajar, básicamente pasándose todo el día jugando videojuegos en su cuarto, como si todavía tuviera 15 años. Y lo peor es que mis padres, especialmente mi mamá, lo han permitido todo este tiempo porque según ella Dylan está buscando su camino o necesita encontrarse a sí mismo o cualquier excusa que se le ocurra ese día. Mi papá es más callado, tipo el que trata de mantener la paz en la familia, pero igual nunca le ha puesto un alto a Dylan ni a mi mamá cuando se pone en modo protectora con mi hermano. Yo me mudé de la casa de mis padres cuando tenía 22, justo después de conseguir mi primer trabajo decente en publicidad, y desde entonces he estado ayudándolos financieramente porque supuestamente estaban pasando por una mala racha. Les mandaba como 0, 0, $0 al mes para ayudar con la hipoteca y los gastos de la casa, más lo que les daba extra cuando necesitaban algo para el carro o reparaciones o lo que fuera que surgiera. La verdad es que nunca me molestó tanto ayudarlos al principio, porque pensaba que era temporal, que Dylan eventualmente iba a conseguir trabajo y mis padres iban a estar mejor, pero pasaron los años y nada cambiaba. Dylan seguía sin trabajar, mis padres seguían pidiendo dinero, y yo como idiota seguía enviándolo porque me hacían sentir culpable cada vez que trataba de decir que no. Mi mamá era experta en eso, tipo me decía cosas como, «Ay, Cameron, tú que estás tan bien no sabes lo difícil que es para nosotros», o «Tu hermano está pasando por un momento complicado y necesita nuestro apoyo», como si estar desempleado por 4 años fuera solo un momento complicado y no una decisión consciente de ser un flojo. Pero bueno, yo seguía ayudando porque al final son mi familia, y pensaba que era lo correcto, aunque cada vez me frustraba más ver que Dylan ni siquiera intentaba buscar trabajo de verdad. Todo cambió un martes por la tarde. Creo que era marzo, o tal vez abril. No recuerdo exactamente. Pero sí recuerdo que estaba en una reunión con un cliente, cuando mi teléfono empezó a vibrar como loco. Generalmente lo tengo en silencio durante reuniones, pero vi que era mi banco llamando, y pensé que tal vez era algo urgente, así que me disculpé y salí a contestar. El tipo, al otro lado de la línea, se presentó como Steven y me preguntó si yo había autorizado un cargo de 50,000 dólares a una agencia de viajes. Yo literalmente me quedé mudo por como 10 segundos porque, ¿qué? ¿50,000 dólares a una agencia de viajes? Le dije que no, que definitivamente no había hecho ningún cargo así, y él me dijo que necesitaban verificar porque era un monto muy grande y había activado sus sistemas de detección de fraude. Steven me explicó que el cargo era para un crucero por el Mediterráneo, con todos los lujos incluidos, tipo paquete premium con excursiones y todo, y que había sido procesado como 72 horas antes, pero apenas lo estaban detectando como sospechoso. Yo estaba en shock total. O sea, mi mente estaba tratando de procesar qué carajos estaba pasando, porque yo no había perdido mi tarjeta, la tenía en mi cartera en ese momento y no había autorizado nada remotamente parecido a eso. Le dije a Steven que eso era definitivamente fraude y que necesitaba cancelar ese cargo inmediatamente, y él me dijo que iban a iniciar una investigación, pero que primero necesitaban que yo fuera al banco para llenar los papeles y reportarlo oficialmente. Salí del trabajo temprano ese día, ni siquiera volví a la reunión, solo le mandé un mensaje a mi asistente diciendo que tenía una emergencia familiar, lo cual técnicamente era verdad, aunque todavía no sabía toda la magnitud de la situación. Mientras manejaba al banco empecé a pensar quién demonios podría haber usado mi tarjeta, y entonces se me ocurrió algo que me hizo sentir un hueco en el estómago. Como 2 años antes,
Había dado mi información de tarjeta de crédito a mis padres para una emergencia médica de mi papá, algo con su espalda que necesitaba tratamiento y no lo cubría el seguro, y les había dicho que solo era para eso. Pero, técnicamente ellos tenían acceso a toda la información de mi tarjeta, porque yo se la había proporcionado completa, número, código de seguridad, fecha de expiración, todo. Llegué al banco, y Steven me recibió en su oficina, un cubículo pequeño con fotos de su familia y un calendario de cachorros en la pared. Detalle random, pero lo recuerdo perfectamente. Me mostró el cargo en su computadora, y efectivamente era para un crucero de 21 días por el Mediterráneo, visitando como 8 países diferentes, con la clase de camarote más cara y paquetes de excursiones en cada puerto. El nombre en la reserva era el de mi papá, pero la tarjeta usada era la mía. Steven me preguntó si mi padre tenía autorización para usar mi tarjeta, y yo le dije que la había tenido para una cosa específica hace 2 años, pero definitivamente no para esto, y que yo no sabía nada de ningún crucero. Me fui del banco sintiéndome completamente traicionado y furioso, tipo mis manos temblaban mientras manejaba y tuve que orillarte porque sentía que iba a vomitar o a estrellarme o ambas cosas. Llamé a mi mamá desde el carro y le pregunté directamente si ella sabía algo sobre un cargo de $50,000 en mi tarjeta para un crucero, y hubo un silencio del otro lado que me confirmó todo lo que necesitaba saber. Ella finalmente admitió que sí, que habían reservado un viaje familiar porque llevaban años sin tomar vacaciones decentes y pensaron que yo no me iba a dar cuenta hasta después de que regresaran, y entonces iban a convencerme de que había sido una buena inversión en tiempo familiar o alguna pendejada así. Le grité por teléfono, cosa que nunca había hecho en mi vida porque yo generalmente soy bastante calmado, pero estaba tan enojado que no pude controlarme. Le dije que cómo se atrevían a usar mi tarjeta sin mi permiso, que eso era literalmente un crimen, que era fraude. Y ella empezó con su discurso de siempre, que yo ganaba buen dinero y que ellos habían sacrificado tanto por mí cuando era niño, y que era lo mínimo que podía hacer por ellos. Yo le dije que eso no le daba derecho a robarme, porque eso era lo que habían hecho, me habían robado, y ella se puso a llorar y a decir que yo estaba siendo muy duro y que no entendía lo difícil que había sido para ellos. Colgué el teléfono y manejé directamente a la casa de mis padres, que quedaba como a 40 minutos de donde yo vivía en ese entonces. Cuando llegué, Dylan estaba en la sala jugando videojuegos en la tele gigante que yo les había comprado el año pasado como regalo de Navidad, irónicamente. Y mis padres estaban en la cocina como si nada. Mi papá intentó hablar conmigo primero, tipo su estrategia de siempre de ser el mediador calmado. Pero yo no estaba para eso. Les dije que tenían exactamente una oportunidad de explicarme qué carajos estaba pasando antes de que yo llamara a la policía y los reportara por fraude con tarjeta de crédito. Mi mamá empezó a explicar que habían planeado este crucero como un regalo de cumpleaños sorpresa para Dylan, quien iba a cumplir 26 en julio, y que habían pensado que sería una oportunidad perfecta para que la familia pasara tiempo junta de calidad antes de que Dylan finalmente consiguiera trabajo y empezara su carrera profesional. Yo me reí en su cara, tipo una risa de incredulidad total, porque Dylan llevaba años sin buscar trabajo de verdad, y la idea de que de repente fuera a conseguir uno después de un crucero era ridícula. Les pregunté si Dylan sabía que el crucero estaba pagado con mi dinero robado, y él desde la sala gritó que sí, que él había ayudado a escoger los destinos y las excursiones. Eso fue lo que me terminó de romper, ya sabes, el hecho de que los tres estaban en esto juntos y ninguno vio problema alguno en usar $50,000 de mi dinero, sin preguntarme. Les dije que iba a disputar el cargo con el banco, que iba a reportarlo como fraude, y mi mamá empezó a rogar y a decir que eso los iba a meter en problemas legales. Y yo le dije que exacto, que eso era precisamente el punto, que habían cometido un crimen y tenían que enfrentar las consecuencias. Dylan vino a la cocina finalmente, y me dijo que yo estaba exagerando, que era solo dinero y que yo ganaba suficiente como para que no me afectara, y que él necesitaba unas vacaciones después de todo el estrés que había estado pasando. Le pregunté qué estrés exactamente había estado pasando, considerando que no trabajaba, ni estudiaba, ni hacía literalmente nada productivo con su vida, y él se enojó, y me dijo que yo siempre había sido un amargado que no entendía lo difícil que era encontrar tu pasión en la vida. Casi le pego, la verdad. Pero me contuve porque sabía que eso solo empeoraría las cosas. Me fui de esa casa jurando que nunca les iba a volver a dar un centavo, y que iban a pagar hasta el último dólar que me habían robado. Al día siguiente, volví al banco
y llené todos los papeles necesarios para disputar el cargo como fraude. Steven me ayudó con todo el proceso y me explicó que probablemente iba a tomar entre 30 y 90 días resolver la investigación, pero que mientras tanto el cargo iba a quedar en disputa y yo no tendría que pagarlo. También me sugirió que revisara todos los cargos de los últimos 6 meses, porque si habían hecho probablemente habían hecho otros, y tenía razón. Cuando revisamos el estado de cuenta completo, encontramos otros cargos que yo había asumido. Eran míos, pero que claramente no lo eran. Había compras en tiendas de electrónica por miles de dólares, cargos en restaurantes caros que yo nunca había visitado, compras de ropa en marcas de lujo. Básicamente habían estado usando mi tarjeta como su propia tarjeta personal durante meses, sin que yo me diera cuenta, porque yo generalmente no revisaba mi estado de cuenta línea por línea, solo veía el total y lo pagaba. Steven sumó todos los cargos sospechosos, y llegamos a un total adicional de $43,000 aproximadamente, lo cual significaba que en total habían gastado como $93,000 de mi dinero sin mi permiso. Casi me desmayo ahí en el banco cuando vi ese número, sentí que me iba a dar un infarto. Disputé todos los cargos que identificamos como fraudulentos, y Steven me dijo que cancelara esa tarjeta inmediatamente y pidiera una nueva con información completamente diferente que mis padres no tuvieran. También me recomendó que pusiera alertas de seguridad en todas mis cuentas y que considerara congelar mi crédito temporalmente para evitar que abrieran cuentas a mi nombre. Hice todo eso ese mismo día, y también cambié las contraseñas de todas mis cuentas bancarias y de cualquier cosa que tuviera información financiera. Esa noche mandé un mensaje de texto al grupo familiar que teníamos, donde estaban mis padres, Dylan y yo, y les escribí exactamente esto, palabra por palabra porque lo guardé como screenshot. A partir de hoy corto toda ayuda financiera. No más dinero para la hipoteca, no más dinero para emergencias, no más regalos, no más nada. Disputen los $93,000 que se robaron de mí, y si el banco determina que fue fraude, que probablemente lo hará, ustedes van a tener que pagar esa deuda. Espero que el crucero haya valido la pena, porque les va a costar su relación conmigo y posiblemente su casa. No me vuelvan a contactar a menos que sea para disculparse y ofrecerme un plan de pago, lo cual dudo que pase. Mi mamá empezó a mandarme mensajes privados, rogándome que reconsiderara, diciendo que iban a perder la casa sin mi ayuda mensual, que habían dependido de ese dinero para pagar sus cuentas. Mi papá me llamó como 15 veces, pero yo no contesté ninguna llamada. Dylan me mandó un mensaje diciendo que yo era un hermano de mierda y que ojalá nunca necesitara ayuda de ellos en el futuro. Los bloqueé a los 3 de mi teléfono y de todas mis redes sociales porque no quería seguir recibiendo sus mensajes manipuladores. 2 semanas después me mudé a un apartamento nuevo en el centro de Chicago, más lejos de donde vivían mis padres, en un edificio con portero y seguridad porque francamente tenía miedo de que trataran de presentarse en mi puerta. El apartamento era más caro que donde vivía antes, pero me daba igual, prefería gastar mi dinero en mí mismo que seguir manteniéndolos a ellos. Amueblé el lugar completamente nuevo. Compré todo lo que quise sin sentirme culpable. Y honestamente, por primera vez en años me sentí libre de verdad. Como al mes de todo esto, empezaron las llamadas de cobradores. Resulta que cuando el banco determinó que efectivamente había sido fraude y revirtió todos los cargos, la agencia de viajes y las tiendas donde habían comprado cosas empezaron a perseguir a mis padres y a Dylan para recuperar el dinero. La agencia de viajes específicamente canceló el crucero y les mandó una factura por $50,000 más penalidades. Por cancelación de último minuto, porque ya estaban como a 3 semanas de la fecha de salida cuando se revirtió el cargo. Las otras empresas también empezaron a cobrarles sus deudas, y básicamente, mis padres y Dylan se encontraron con $93,000 en deudas de la noche a la mañana. Me enteré de todo esto por mi prima Jennifer, quien es la chismosa oficial de la familia y me mandaba actualizaciones cada semana, aunque yo le había dicho que no quería saber nada. Ella me contó que Dylan había tenido que conseguir trabajo por primera vez en su vida, que había empezado a trabajar en un diner cerca de la casa de mis padres volteando hamburguesas por $12 la hora. Me dio una satisfacción que no voy a negar. Tipo imaginar a Dylan con su uniforme de trabajo sirviendo mesas después de años de ser un mantenido, me hacía sonreír cada vez que lo pensaba.
Pero la cosa es que Dylan solo duró como 2 semanas en ese trabajo antes de renunciar porque según él, su jefe era un imbécil y los clientes eran groseros, y el trabajo estaba por debajo de su nivel educativo, lo cual es gracioso considerando que ni siquiera terminó la universidad. Después de renunciar, volvió a estar desempleado mientras los cobradores llamaban a la casa día y noche. Jennifer me dijo que mis papás habían tenido que cambiar su número de teléfono de la casa porque las llamadas eran constantes y estaban volviéndolos locos. Mientras tanto, mis padres empezaron a atrasarse en los pagos de la hipoteca porque ya no tenían mis $2,000 mensuales que habían estado usando para completar sus gastos. Mi papá tuvo que conseguir un trabajo de medio tiempo en una ferretería, porque ellos estaban cerca de la edad de retiro, pero no podían darse el lujo de retirarse ahora con todas estas deudas. Mi mamá intentó conseguir trabajo también, pero a su edad y sin experiencia laboral reciente, era difícil encontrar algo que pagara decente. Como a los 3 meses de todo esto, mis padres se presentaron en mi nuevo apartamento un sábado por la mañana. No sé cómo consiguieron mi dirección porque yo no se las había dado, probablemente Jennifer se las pasó o la encontraron en algún lado. El portero me llamó para preguntarme si podían subir, y yo casi le digo que no, pero decidí que tal vez era momento de hablar cara a cara y dejar las cosas claras de una vez por todas. Cuando abrí la puerta los vi y se veían mal, tipo realmente mal. Mi mamá había envejecido como 10 años en 3 meses, tenía ojeras y se veía demacrada, y mi papá se veía derrotado de una manera que nunca le había visto. Entraron a mi apartamento y se quedaron viendo todo como impresionados, supongo que porque era un lugar mucho más bonito que donde yo vivía antes. Mi mamá empezó a llorar inmediatamente, y me dijo que iban a perder la casa, que el banco les había mandado una notificación de ejecución hipotecaria, y que tenían como 2 meses para ponerse al día con los pagos o iban a tener que vender. Me rogaron que los ayudara una última vez, que les prestara aunque sea $20,000 para ponerse al día con la hipoteca, y que ellos me iban a pagar poco a poco. Mi papá me prometió que Dylan iba a conseguir trabajo de verdad y que entre los tres me iban a pagar hasta el último centavo. Yo los escuché sin decir nada durante como 10 minutos, mientras ellos hablaban y lloraban y suplicaban, y cuando terminaron les dije que no, que definitivamente no les iba a dar ni un centavo más. Les expliqué que lo que habían hecho no era solo un error o una mala decisión, era un crimen, que me habían robado casi $100,000 y que la única razón por la que no los había reportado a la policía era porque eran mi familia, pero que esa era toda la compasión que iban a recibir de mí. Les dije que las consecuencias de sus acciones eran perder su casa y tener que empezar de nuevo, y que eso era exactamente lo que merecían. Mi mamá me dijo que yo era cruel y, desalmado, que cómo podía dejar que mis propios padres perdieran su casa, y yo le respondí que cómo ella había podido robarle a su propio hijo y después actuar como si fuera mi obligación rescatarlos. Mi papá intentó el enfoque diferente. Tipo me dijo que Dylan era joven y había cometido errores, pero que él estaba aprendiendo, que yo no podía castigar a toda la familia por los errores de Dylan. Le dije que Dylan tenía 25 años, no era un niño, y que además ellos dos también habían participado activamente en robarme y en permitir que Dylan fuera un parásito durante años. Les pedí que se fueran de mi apartamento y que no volvieran a contactarme a menos que fuera para ofrecerme un plan real de pago por el dinero que me habían robado de los años anteriores antes del fraude con la tarjeta. Se fueron llorando, y yo cerré la puerta sintiéndome horrible pero también aliviado de haber mantenido mis límites. La verdad es que parte de mí quería ayudarlos, porque al final son mis padres, y verlos así me dolía, pero la parte racional de mi cerebro me recordaba que ellos habían causado toda esta situación, y que rescatarlos solo les enseñaría que podían hacer lo que quisieran sin consecuencias reales. Jennifer me siguió actualizando en los meses siguientes. Mis padres terminaron vendiendo la casa por menos de lo que valía, porque necesitaban el dinero rápido, y se mudaron a un apartamento pequeño de 2 recámaras en un área no tan bonita de la ciudad. Dylan tuvo que mudarse con ellos, obviamente, porque no tenía ni dinero ni trabajo para conseguir su propio lugar. Los cobradores finalmente llevaron a Dylan a corte, y el juez determinó que él debía los $93,000 más los gastos legales y corte, que sumaban como otros $5,000. El problema para Dylan es que sin trabajo no podía pagar esa deuda, así que los cobradores lo seguían presionando y amenazando con embargar cualquier cosa de valor que tuviera.
Dylan, finalmente, consiguió trabajo en un almacén haciendo turnos nocturnos porque era lo único que encontró, y ahí es donde está ahora, ganando como $15 la hora, mientras la corte le embarga como el 25% de su sueldo para pagar la deuda, lo cual significa que va a estar pagando esa deuda por años, probablemente décadas. Lo más satisfactorio de todo pasó como hace 2 meses, cuando Jennifer me mandó un video que alguien había tomado de Dylan cuando le estaban reposeyendo su carro, un Honda Civic 2018, que técnicamente era de mis padres, pero que Dylan usaba como si fuera suyo. Lo habían comprado con mi dinero robado, según me enteré después. Y cuando no pudieron seguir pagándolo porque estaban usando todo para la renta del apartamento y comida, la financiera vino a llevárselo. En el video se veía a Dylan gritando y discutiendo con el tipo del remolque en el estacionamiento de su trabajo, y todos sus compañeros del almacén estaban viendo la escena. Me reí durante como 5 minutos viendo ese video, no voy a mentir. Ahora han pasado 6 meses desde que corté contacto con ellos, y mi vida honestamente está mejor que nunca. Conseguí un ascenso en el trabajo a director creativo senior con un aumento de $20,000 al año. Me compré un carro nuevo. Estoy saliendo con alguien que conocí en una galería de arte, y por primera vez en mi vida adulta, no tengo el peso de mantener a mi familia sobre mis hombros. ¿Me siento culpable a veces? Sí, no voy a mentir. Hay momentos en los que pienso en mis padres en ese apartamento pequeño y me siento mal, pero entonces recuerdo lo que me hicieron y la culpa se va. Dylan sigue trabajando en el almacén y viviendo con mis padres, mi mamá consiguió un trabajo de medio tiempo en una tienda departamental y mi papá sigue en la ferretería. Según Jennifer, Dylan finalmente está empezando a darse cuenta de que va a tener que trabajar por el resto de su vida para pagar la deuda que acumuló y que sus días de ser el hijo consentido que no hace nada se acabaron. Mis padres le han dicho que o contribuye con la renta y los gastos, o se busca otro lugar donde vivir. Así que aparentemente ahora les está dando como la mitad de su sueldo después del embargo. La semana pasada mi mamá me mandó una carta física a mi apartamento, no sé cómo, pero encontró mi dirección otra vez, donde me pedía perdón y me decía que habían aprendido la lección y que entendían por qué estaba enojado. Decía que esperaba que algún día pudiéramos reconstruir nuestra relación y que ella aceptaba toda la responsabilidad por lo que pasó. No le he respondido, y no sé si lo voy a hacer. Parte de mí quiere creer que realmente están arrepentidos. Pero otra parte, la parte que lleva la cicatriz de esta traición, no puede confiar en ellos nunca más. ¿Hice lo correcto? No sé, hasta hoy me lo pregunto a veces. Pero lo que sí sé es que finalmente puse límites que debía haber puesto hace años y que por primera vez en mucho tiempo estoy viviendo mi vida para mí y no para sostener a una familia que me veía como un cajero automático. Y eso, supongo, tiene que ser suficiente por ahora.